del Espíritu Santo. Por ejemplo, orgullo, pecado, rebeldía, egoísmo, idolatría, maldad. Ve lo que dice Salmos 34, me gustó, leí esta porción en esta semana, Salmos capítulo 34, versículo 11. Hay algunas cosas que en nuestra vida impiden que yo sea lleno de su Espíritu Santo. Ahora, hay una diferencia entre el que el Espíritu Santo vive en mí. En el momento en que yo le acepto, ahora el Espíritu Santo viene a vivir y a morar en mí. Pero también la Biblia hace una diferencia entre la llenura, la plenitud, el derramamiento de su poder en mí y solamente que el Espíritu Santo viva en mí. El Espíritu Santo viene a morar en mí, pero también Dios quiere llenarme de Él. Dios quiere que su Espíritu Santo se derrame en mí, que tenga la plenitud, todo su Espíritu Santo, como si yo fuera un recipiente. Y cuando hay orgullo, rebeldía, maldad, yo creo que impedimos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas. Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es? Y aquí habla acerca del temor de Dios, el temor de Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchas vidas para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y luego dice Salmo 34:14, apártate del mal. Y luego ¿qué dice? Y haz el bien. Dios dice, mira, ¿dónde será el mal? Apártate del mal y haz el bien. Aprende a apartarte del mal y haz el bien. Dios dice, no sigas con esa vida de maldad, porque con esa vida de maldad Dios no me puede llenar de su Espíritu Santo. Dios vive en mí, Dios mora en mí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso de derramar su Espíritu Santo en mí? Si yo le pido a alguien que tenga un vaso y le digo, oye, ¿me puedes dar un poquito de Coca-Cola? Una bebida santa, amén. Y tengo mi vaso y alguien está derramando, echando ahí la coca y de repente muevo mi vaso. Bueno, al ser derramado algo, nos está hablando de que lo está llenando y que si yo muevo mi vaso, voy a dejar de recibir lo demás de la porción que me estaban dando de esa deliciosa Coca-Cola. Y creo que nuestras vidas, Dios quiere hacer algo en mí. Dios me está llenando de su poder. Dios me está llenando de su Espíritu Santo. Pero de repente me muevo. De repente no estoy, como dice acá en Salmos, no estoy buscando el temor de Jehová. No estoy permaneciendo fiel. Hay orgullo y maldad en mí. ¿Sabes? Dios quiere llenarme de su Espíritu Santo. Dios me quiere llenar, Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios? Dice la Biblia, se derramó un don. ¿Cuál fue ese don? Versículo 46, Hechos 10:46. Y aquí vamos a ver algunas cosas y razones por las que cristianos de la iglesia primitiva fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron aquí en este caso a hablar en lenguas. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Oían que hablaban en lenguas. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Dios permitió que los primeros cristianos, en especial estos gentiles, aquí en el libro de los Hechos, hablaran en
lenguas. Bueno, hay algunas cosas, algunas características que yo creo por las cuales ellos hablaron en lenguas. Bueno, sabemos que hablaron en lenguas porque fueron llenos del don de Dios, del Espíritu Santo de Dios, pero ¿por qué no comenzaron a hacer quizás otras cosas? Vamos a ver esto. Creo, una de las primeras cosas fue que una de las razones fue para confirmar la predicación del Evangelio. Fue para confirmar la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 2, unos versículos antes, Hechos capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nuevamente, aquí usa esta palabra lleno, como si pudiéramos estar medios llenos, un cuarto de llenos, tres cuartos de llenos o llenos. Y dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De tal manera que cuando llega este día de Pentecostés y ellos, dice la Biblia, que fueron llenos de su Espíritu Santo, ellos fueron llenos para confirmar la predicación del Evangelio. Vemos entonces que los discípulos hablaron en lenguas como señal para confirmar el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, y este milagro sirvió para validar la verdad del Evangelio. Lo que sucede acá es para, Dios les dice, quiero que vayan por todo el mundo y prediquen a todas las naciones. Y hubiera sido un poquito difícil predicar a todas las naciones, pero aquí en Hechos capítulo 2, más de 17 nacionalidades están representadas y están predicando ellos el Evangelio, y están las personas que están escuchando cada uno en su lengua original las palabras que están siendo predicadas, y es entonces que la predicación del Evangelio se confirma. Segundo, otra razón, para alcanzar a diferentes grupos de personas, para alcanzar a diferentes nacionalidades, para alcanzar, en este caso, había, dice la Biblia, versículo 9, Hechos 2:9, había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, y bueno, había diferentes nacionalidades representadas aquí. Y entonces una de las razones fue para alcanzar a diferentes grupos y diferentes personas, para que ellos escucharan en su propia lengua. Otra razón, para demostrar el poder de Dios. Porque si alguien está hablando, llega un egipcio y están los apóstoles predicando, y este egipcio quiere escuchar y está ahí, y de repente escucha que están predicando en su propio idioma, él va a decir, wow, es el poder de Dios. Entonces, otra razón es para que el poder del Espíritu Santo fuera demostrado. La gente pudo ver que el poder de Dios estaba actuando en ese momento, y en el momento de Hechos capítulo 10 con los gentiles. Y una manifestación del poder de Dios en Cornelio, en su familia, en los amigos que empezaron a hablar en lenguas. Pedro dijo, wow, se quedaron atónitos. Tú y yo nos hubiéramos quedado atónitos viendo el poder de Dios. Otra razón es y fue para edificar y fortalecer a los creyentes. 1 Corintios 14, versículo 4. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14 en el versículo 4. El hablar en lenguas no solamente era para hablar en lenguas, sino que Pablo fue muy claro en decir, asegúrate de que cuando hablas en lenguas hay alguien que interpreta
porque no queremos nada más que hables para hablar, porque la iglesia necesita ser edificada. 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Por qué el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica? Porque no hay alguien más que está traduciendo qué está diciendo, pero el que está profetizando está hablando en el idioma de la iglesia, quizás el griego, quizás el hebreo, y entonces está profetizando, está predicando, y la gente puede escuchar y puede aprender y puede ser edificada. Siguiente versículo nos aclara algo. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, o sea, a menos que las interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Entonces, ¿de qué servía hablar en una lengua que la gente no podía entender, a menos de que hubiera alguien que interpretara y dijera: ok, esto es lo que este hermano está diciendo, y entonces podían ser edificados? Otra de las razones entonces era para edificar y fortalecer a los creyentes. ¿Para qué más? Bueno, para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Vean lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Por qué, o alguna de las razones por qué los creyentes y nuevos creyentes hablaron en lenguas? Para que la profecía del Antiguo Testamento se cumpliera. Dice Joel, y si no lo encuentran, hagan como que lo encuentran, está ahí en algunos de los libros, que se hace difícil encontrar a veces Joel. ¿Cuántos tuvieron problema para encontrar Jonás el domingo en la noche? Yo estaba buscando, como que soy el pastor, lo tengo que encontrar. Ok, pero Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. De tal manera que su Espíritu Santo fue derramado a todos, no solamente a judíos, pero también a griegos, o sea, gentiles, a todos nosotros. Y es a través de el poder de que su Espíritu Santo fue derramado en ellos, que una manera palpable de saber que el Espíritu Santo de Dios había caído en ellos era a través de esta manifestación de hablar en lenguas. Y entonces se les dio este don de hablar en lenguas. Pastor, pero ¿por qué ahora ya no se habla en lenguas? Yo creo que cuando la Biblia nos habla de que cuando llega lo perfecto, y yo creo que lo perfecto es aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver acá capítulo 13, porque estamos cerquita. 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Yo creo que ya las profecías han acabado cuando Dios sella y termina Apocalipsis 22-21. De ahí en adelante, creo yo que su palabra se ha cerrado, y dice la Biblia, se va a acabar profecía, y luego dice: y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y entonces, ahora que ha llegado lo perfecto, su palabra, ya no tenemos lenguas, ya no tenemos profecía. Si yo vengo un día y les digo: ¿saben qué? Tengo una profecía diferente, no me crean. Tuve una visión, no me crean. Aquí tenemos todo lo que necesitamos saber de parte de Dios, amén. Aquí lo tenemos.
Y entonces, ¿por qué entonces, pastor, ya no hablamos en lengua? Bueno, yo creo que porque Dios ya ha cerrado su palabra y de ese momento en adelante ya no es necesario que nosotros, después de todo lo que pasa acá, todo esto pasó porque el evangelio tenía que ser llevado, tenía que ser predicado, tenían que ver el poder de Dios, tenían que ver que también a los gentiles Dios les daba el Espíritu Santo, y una manera para saber que los gentiles Dios les estaba dando su Espíritu Santo era que Cornelio y su familia y sus amigos empezaron a hablar en lenguas. Otra razón, razón número 7, es porque los judíos pedían señal. Pedían señal, y entonces señales fue dada a través de que hablaron en lenguas. Pero dice también ese versículo, no solamente hablaron en lenguas, sino que magnificaban a Dios. ¿Qué querrá decir magnificar? Magnificar era, por ejemplo, cuando alguien alguna vez con una lupa y ves a una hormiga y agarras la lupa y la ves como la ves. Wow, ves a la hormiga más grande porque estás magnificando con esa lupa a esa hormiga. Y entonces lo que hace una lupa es magnificar algo a través de esa lupa. ¿Sabes que estos hombres, Cornelio, sus amigos y familiares, eran como una lupa? Que ahora las personas, cuando veían a través de ellos, ya no veían a Dios como un Dios pequeño. Ya no veían a Dios como simplemente una estatua que muchos de los romanos tenían en esos tiempos, sino que ahora veían a Dios 10, 20, 30, 50, 100, 1000 veces más grande. ¿Por qué? Porque estos hombres magnificaban a Dios. Y nuestras vidas deberían de hacer eso. Nosotros, cuando la gente quiere ver a Dios, nosotros deberíamos de ser quienes magnificamos a Dios. El problema es que, número 1, nos magnificamos a nosotros mismos. Número 2, magnificamos a otras personas. Número 3, magnificamos aún a cosas materiales y sin sentido. Y al final nos acordamos de Dios. Tenemos nuestras prioridades al revés. Deberíamos, primero que nada, magnificar a Dios. Pero no, ¿a quién magnificamos? A Shakira. ¿A quién magnificamos? A Peso Pluma. ¿A quién magnificamos? A nosotros mismos. Nosotros mismos estamos robando la gloria de Dios. Nosotros mismos estamos tomando parte de su gloria cuando nos magnificamos. No deberíamos nosotros de quitar de la gloria de Dios a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él no comparte su gloria. Ve conmigo lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 8. En el momento en que nosotros dejamos de magnificar a Dios y darle la honra a Dios y darle la gloria a Dios, y comenzamos nosotros a tomar de su gloria y a exaltarnos y a vernos a nosotros mismos más que otros, vernos nosotros mismos y decir, wow, mira mi poder, mira mi elocuencia, mira mi caminar, mi dinero, mi carro, mira lo que yo tengo, mira mi inteligencia, mira mis estudios, mira a lo que yo he hecho a través de los años. Tú y yo estamos robando y quitando y magnificándonos a nosotros mismos y quitándole a Él su gloria. Isaías capítulo
42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi ¿qué? Mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice la Biblia: no voy a dar mi gloria a alguien más. No voy a dar mi gloria a nadie. Yo soy Jehová, dice Dios. Y cuando tú y yo nos magnificamos, o magnificamos a una persona, o magnificamos una cosa, estamos nosotros quitándole a Dios su gloria, y lo estamos haciendo a un lado. Y debemos pedirle perdón a Dios, y debemos de recordar día a día: Señor, ayúdame que el día de hoy yo no te quite tu gloria. Debemos nosotros ser conscientes de eso, pero a veces se nos olvida que lo más importante, que cuando yo actúo y cuando yo hablo y cuando a través de mi testimonio y lo que yo digo sea para la gloria de Dios. Constantemente pensar: ¿estoy haciendo yo esto para la gloria de Dios? ¿Estoy yo bailando Macarena para la gloria de Dios? Hay algunos cristianos que dirían que sí, ¿verdad? ¿Estoy yo vestido para la gloria de Dios? Estoy yo, dice, aún lo que estás comiendo, que sea para la gloria de Dios. Lo que yo estoy tomando, para la gloria de Dios. Lo que yo estoy viendo, para la gloria de Dios. Lo que estoy yo oyendo, para la gloria de Dios. Y entonces ellos no solamente hablaban en lenguas, sino, dice la Biblia, que magnificaban a Dios. Y qué hermoso ver que estos cristianos nuevos, recientes, magnificaban a Dios. Regresando a Hechos capítulo 10, ya estamos terminando, y dice: magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Hay algo que les impida? ¿Se acuerdan del eunuco? Vean lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 36, un poquito antes. El eunuco, hablando con Felipe, le dijo ahí en el versículo 36 al final: ¿qué impide que yo sea bautizado? Una muy buena pregunta. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Y entonces Felipe responde: bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impedía que Cornelio y sus amigos y sus familiares fueran bautizados? Nada. No, nada impedía. Ellos habían creído en Jesús. Dios ahora los había llenado de su Espíritu Santo. Ellos ahora están magnificando a Dios. Y Pedro está viendo todo esto y dice: wow, pues hay que bautizarlos. Y mandó a alguno de los que venía junto con Pedro que bautizaran a estas personas. No sabemos cuántos eran. Quizás, me podría imaginar, en una casa, quizás porque Cornelio era alguien que era un influencer, quizás el primer influencer, cuando trajo a toda esa gente, a sus familiares, y les dijo: va a venir un predicador, vengan a mi casa. Y sus familiares dijeron: ok, pues vamos a ir. Y llegaron a la casa de Cornelio. ¿Cuánto sería bueno? Unos 20, 30, más amigos otros 20, 30, quizás unos 50. No creo que haya habido unos 10. No creo que hayan sido 500. Yo le voy a poner 50, pero un día vamos a llegar al cielo y le vamos a preguntar a Cornelio cuántos eran. Pero hayan sido los que hayan sido,
los comenzaron a bautizar y Pedro dijo, wow, vamos a bautizarlos. ¿Qué impide? Algunos tomarían esto y decir, es que para ser bautizado tienes que hablar en lenguas. Y eso no es lo que dice aquí, amén. Lo que dice aquí es que Pedro les dijo, tienen que creer en Jesús para perdón de sus pecados. Y entonces ellos creen, al estar oyendo, Dios los llena del poder de su Espíritu Santo. Eso quiere decir que el bautismo no me llena del poder del Espíritu Santo, sino que es en mi conversión, cuando yo soy salvo, que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mí. Y entonces, una de las manifestaciones palpables que Pedro y los demás podían ver era que estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios. Dijeron, ok, parece que sí son salvos, vamos a bautizarlos. Y los bautizaron. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero entonces hay que bautizar a las personas en el nombre del Señor Jesús, pudiéramos nosotros decir. Claramente nosotros sabemos que fue Jesús quien dio indicaciones de cómo ser bautizados. Cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice, hay que bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, está diciéndonos las personas aquí, muchos de ellos conociendo a otros dioses, otras religiones, la manera para aclarar ahora en quién ellos habían creído era simplemente decir, porque ellos han creído en Cristo, los vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Pero no solamente diciendo solamente en el nombre de Jesús. La Biblia es muy clara cuando el Señor Jesucristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que ellos fueron bautizados y después dice, le rogaron, o sea Pedro, que se quedase por algunos días. Estos hombres creyeron, fueron llenos de su Espíritu Santo, dieron testimonio y ahora fueron bautizados. Como que fue un buen inicio de una de las primeras iglesias fuera de la comunidad judía. Qué bendición cuando alguien sale, predica y ve personas que creen, que reciben el Espíritu Santo de Dios, que empiezan a dar buen testimonio, que empiezan a ser bautizados, y ahora ya tenemos una nueva iglesia. Una de las primeras iglesias, no solamente cristianos, pero iglesias fuera de la comunidad judía, comenzando aquí en Hechos capítulo 10. Que Dios nos ayude a seguir predicando el evangelio para que más personas puedan ser salvas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, te damos